buenos días para todos. Señor les bendiga en esta mañana. Tenemos una vez más el desafío de pararnos frente a la palabra de nuestro Dios para escuchar su voz, para poder aprender y crecer y poder adorarle mejor. Vamos a seguir en esta mañana con nuestra serie en el libro de Malaquías, un libro que llevamos apenas un par de sermones, pero realmente tiene una profundidad y una capacidad de traspasar nuestros corazones, de revelar la voluntad y el corazón de nuestro Dios delante de nosotros. Y en esta mañana nos toca un texto también desafiante, como va a ser todo en este libro. Dios confrontando a su pueblo, revelando su carácter, revelando su corazón y exponiendo el nuestro en el camino, poniendo el de su pueblo. Así que yo espero que en esta mañana el Señor nos siga hablando como hasta ahora. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Malaquías. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículos 1 hasta el 9. Si me acompañan, nos ponemos de pie, vamos a leer juntos, vamos a orar y luego vamos a reflexionar un poquito en este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Y ahora, para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad, ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fieras, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción en su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti en esta mañana, alegres de estar delante de ti, Señor, una vez más, cantándote, deseosos de escuchar tu voz. Y anhelamos, Señor, que al juntos meditar sobre tu palabra, Señor, tú la hagas viva, que Cristo sea revelado una vez más delante de nosotros, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. He titulado esta reflexión, este mensaje, Más que mensajeros. Y la verdad que cuando nos ponemos a reflexionar sobre esto de compartir un mensaje, de trasladar un mensaje desde aquel que decide compartirlo hacia quien debe recibirlo, hay una responsabilidad muy grande. Y por otro lado, la importancia del mensaje que se tiene que enviar va a determinar de alguna manera el medio, cómo este mensaje se va a enviar. Si nosotros lo miramos en nuestro medio hoy, a veces que queremos compartir un mensaje, no sé, familiar, entre amigos, y usamos medios simples, WhatsApp, un mail, de alguna forma nos comunicamos, muy informal, no importa demasiado, mensajes simples. Pero a medida que el mensaje se vuelve relevante, importante, más serio, necesitamos mejorar los canales de comunicación, hacerlo cada vez más responsables, más fieles. Entonces, cuando son mensajes formales a una empresa, a algún tipo de relación con el gobierno, ya uno debe guardar una forma, debe guardar un cuidado y un canal y un medio adecuado para que el mensaje sea correctamente enviado y recibido. Ahora, si llevamos esto a un nivel de un presidente hablando con otro, por ejemplo, nos damos cuenta que la seriedad de la comunicación es mucho más alta. No solo hay canales especiales, sino que debe guardarse cada punto, cada coma, cada detalle del mensaje que se va a comunicar, porque las relaciones son muy altas.
los mensajes son muy importantes y no puede haber errores porque los errores pueden traer serias consecuencias. De alguna manera, la importancia del mensaje determina el medio de su envío. Va a afectar cómo se comunica. Y Dios, en este caso, que estamos reflexionando hoy, tiene un gran mensaje que comunicar. Dios tiene un gran mensaje que dar a su pueblo. Y si sus mensajeros rehúsan comunicar bien su mensaje, se va a inflamar su ira. Se va a enojar. Porque el deseo de Dios a comunicar su mensaje es para que todos lleguen a conocerlo a Él y por el conocimiento de Él todos lleguen a la salvación. Es un mensaje importante el que Dios tiene que comunicar y por eso es tan importante que ese mensaje sea perfectamente cuidado, perfectamente expuesto, perfectamente traspasado del mensajero a quienes debe llegar. Y este texto confronta la actitud que estaban teniendo los sacerdotes que tenían esta responsabilidad en medio del pueblo. Ellos habían entrado en un proceso de alguna manera de superficialidad en cómo comunicar el mensaje de Dios a la gente. Y eso es lo que venimos viendo en los primeros versículos de el primer capítulo de este libro, cuando Dios empieza a hablar de cómo ellos no estaban dándole a él la honra, no le estaban dando el respeto que él merecía tener. Entonces hay un peligro muy grande cuando los mensajeros empiezan a perder de vista lo importante de lo que hacen. Ahora, para empezar en la reflexión de este texto, vamos a tratar de ir desarmándolo un poquito y ver lo que trata, porque su contenido es fuerte y la verdad que hasta da ganas de ir mucho más lento, pero bueno, el libro y el tiempo no nos permiten. Pero vamos a revisar de nuevo el versículo 1. Mira cómo empieza en esta porción diciendo: y ahora, para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Dios ahora focaliza el mensaje que venimos hablando. Y ya vimos en el sermón del domingo pasado que de alguna manera Dios estaba refiriéndose a la conducta de los sacerdotes, de que ellos estaban ofreciendo estos sacrificios inmundos. Y vimos que aplicaba al pueblo, porque el pueblo era quien los traía. Y a la vez Dios les reclama a ellos pasar por alto esta perversión del sacrificio, ofrecerlos igual y no enseñar al pueblo correctamente de los sacrificios. Dios reclama esto de manera puntual, pero ahora enfoca su ataque específicamente a los sacerdotes y a la misión que ellos tenían. Para ustedes, sacerdotes, es este mensaje. Ahora, yo leía esto para empezar y digo, bueno, tenemos un problema. Y tal vez un problema para algunos en el templo o quienes tienen alguna responsabilidad, y para toda la iglesia usted pueda decir, bueno, un domingo que me salvé. Viene pesado el libro, yo no soy sacerdote, no soy pastor, no soy hijo de pastor, no soy líder, yo vengo a sentarme. Este domingo puedo sentarme tranquilo y dejar que las bombas de la palabra del Señor vayan a otro lado. Sin embargo, solo para arrancar, quiero corregir un par de detalles de si estás pensando esto. Este pasaje que es para los sacerdotes no te aplica. Dos cosas importantes. Si sos cristiano, perteneces a la iglesia. Y la iglesia, dice Pedro, es un sacerdocio santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que de alguna manera en nuestro tiempo este texto nos encaja de derecho. Y hay una forma específica donde Dios está hablando a estos sacerdotes en este tiempo. Pero creo que esto nos abre los ojos de que nosotros hoy tenemos una responsabilidad sacerdotal de alguna manera similar a la que ellos tenían. En algunas otras cosas no, pero es un texto que nos va a interpelar también a nosotros. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y mire cómo este texto dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Mensajeros, porque somos mensajeros. Y la segunda razón es que toda escritura es útil y es relevante y nos revela a Dios y nos revela su carácter y lo que Él espera de aquellos que le sirven. Así que no hay forma que este texto lo podamos solamente focalizar a un grupo de personas, nosotros aquí en la iglesia. Es un texto que nos involucra de una manera directa. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a decir ahora a estos sacerdotes? Versículo 2. Él dice, si no escuchan, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Si no oyeres. Si deciden no prestar atención a la
al mensaje que Dios mismo ha traído, a la confrontación, a la acusación que Dios ha puesto sobre ellos. Esta exhortación tan fuerte que vimos nosotros el domingo pasado y que hablaba sobre que había que darle el honor debido a Dios, el respeto debido. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No me están reverenciando, no me están honrando, no están dándome el debido respeto. Dios le reclama eso y él decía, yo soy gran rey. Si hay alguien que merece respeto, honor y honra, soy yo. Y él reclama a los sacerdotes que no le están dando este respeto debido. Si no escuchan lo que Dios acaba de decirle en ese capítulo 1, Dios va a enviar su disciplina sobre ellos. Está de alguna manera avisándoles de que necesitan cambiar la actitud que tienen y que va a haber consecuencias severas de que este grupo de hombres, estos sacerdotes que tenían una responsabilidad, no la cumplan correctamente. Dios no va a ser indulgente con la actitud de esta gente. No va a dejar pasar por alto que ellos no atiendan este problema. Dios enviará su disciplina. El pueblo estaba menospreciando a Dios, los sacerdotes estaban menospreciando a Dios y él declaraba, yo soy gran rey, yo merezco todo el honor, el único que merece todo honor. Pero lo interesante de este texto es que él les dice con claridad, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre. Él no les está diciendo, ustedes no me están obedeciendo. Él está diciendo, si ustedes no deciden poner su corazón en esto, de corazón honrarme, de corazón dar gloria a mi nombre. Es interesante cómo lo plantea. Si no escuchan, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, no se trata lo que Él está reclamando de que hagan lo que tienen que hacer porque es debido, que hagan lo que tienen que hacer solamente para cumplir la instrucción, porque es el cargo, porque es el rol. Como vimos en un momento el domingo pasado que este pueblo llegó a decir, ¡ay, qué fastidio hacer esto! Es simplemente una imposición de normas que hay que cumplir. Dios le está reclamando a ellos si no deciden de corazón relacionarse con Él. Él enviará una maldición, básicamente, de hecho. Enviará su maldición sobre ellos, dice, convertiré sus bendiciones en maldición. Y dice, ya los he maldecido de alguna manera. Hay un aviso futuro de que va a venir un juicio sobre ellos. Los voy a maldecir. Convertiré sus bendiciones en maldición. Y de hecho, dice en este versículo, ya los he maldecido. Ya hay un juicio funcionando sobre ellos. Y dice de nuevo, porque no lo están haciendo de corazón. Entonces Dios nos está diciendo en este versículo dos cosas. Por un lado, algo está por venir, va a venir si esto continúa. Pero ya hay consecuencias de lo que están haciendo hoy. Porque ya hay pecado en medio de la conducta. La experiencia que el pueblo estaba viviendo cuando vimos nosotros en la primera parte, el primer sermón que vimos, que ellos decían, está lejos Dios de nosotros. Yo los he amado, decía Dios. ¿En qué nos amaste? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están los cumplimientos de todo lo que nos habías dicho? No estamos viviendo eso que vos nos dijiste. No sentimos esta experiencia realmente de que vos sos gran rey. Estamos solos. Estamos en angustia. Estamos a mitad de camino. Ya había consecuencias que el pueblo estaba sintiendo. Esto no simplemente era un ultimátum para el pueblo. Esto ya era una advertencia de que cosas que pasaban, experiencias que tenían, ya tenían que ver con que Dios estaba enviando juicio a la actitud que el pueblo estaba teniendo. Y la razón es simple. Ellos ya están pecando. Ya están teniendo una adoración superficial. Ya están relacionándose con Dios de manera religiosa. Ya no le están dando honor. Ya no le están dando honra. Y mientras Dios los advierte que esto debe cambiar, ellos ya están experimentando las consecuencias de tener un trato así para con Dios. Y pensaba, ¿cómo podemos entender esto nosotros en nuestra vida? ¿Cómo podemos tratar de aplicar esta idea de entender de que Dios nos llama a cambiar conductas porque hay consecuencias? Pero entender que las conductas pecaminosas actuales ya traen consecuencias ahora. Ya hay resultados negativos. Y se me ocurrió esta ilustración pensando en esto, un poco viendo situaciones que nos toca vivir, creo que a cada uno por igual. Vamos con Noé a veces los sábados al súper y nos encontramos con muchas familias que llevan sus niñitos a hacer las compras y los ponen en el cochecito y los llevan y se bajan y quieren cosas.
Y bueno, es común, a todos nos ha pasado, los niños van al súper y no saben por dónde empezar a agarrar cosas y quieren algo. Entonces, obviamente hay un momento que los padres, en el tratar de llevar adelante las compras del súper, el niño se baja, lo sienta, lo sube, lo discuten, y hay un momento que el niño empieza con su berrinche. No, quiero esto ahora, sí, que me lo llevo. Y se tiran al suelo y patalean. Y nosotros miramos y vemos a veces que padres pasan arrastrándolo de una mano. Bueno, una cosa muy interesante. Creo que todo nos ha pasado alguna vez algo igual. Ese capricho donde los niños dejan salir su corazón, su egoísmo. Pero lo trágico a veces, o que ya ahora como padres que no tenemos que lidiar con esto, porque ya pasamos y podemos mirarlo de otra forma. Una vez que el padre dice, mira, si no te levantas, voy a contar hasta 10 y no te voy a dar nada y el niño con un berrinche que no afloja. Y uno ya como alguien de afuera de esta situación los mira diciendo, hace algo ahora, ese niño ya está en una situación de rebeldía total, ya está pecando terriblemente, ya hay que hacer algo. No se trata de un ultimátum simplemente, algún día te va a pasar algo por este capricho. A mí me ha pasado como padre esa misma situación y la verdad que hemos sido bastante serios en cómo tratarlos. Hemos tenido que levantarlos en el momento y meterles un chilo y bueno, y a veces no te gusta que la gente te vea, pero el pecado está ahí en ese momento. Ese niño ya está pecando, ya merece una sanción, independientemente de que después pueda venir un castigo distinto. Hay una realidad de que el pecado se está consumando, se está manifestando y ya son merecedores de una consecuencia por eso. Entonces es un problema cuando nosotros pensamos que simplemente esto se trata de, bueno, algún momento va a venir el castigo. Si vamos a ser padres que amamos a nuestros hijos, que queremos su bien, y aprovecho para darle consejo a todos los padres, cuando hace ese berrincho, ahí hay pecado, ahí hay necesidad de intervención y de castigo. Ahí debe marcarse la cancha, inmediatamente. Y de alguna manera en el texto está pasando. Dios ya está disciplinando a la nación, independientemente de que anuncia que las cosas que vienen serán mucho peores todavía si no hay una declinación del pecado. Pero de alguna manera el interceptarlos a ellos con su pecado tiene que ver con que Dios está marcando como un padre amoroso el camino. Está marcando la situación, está exponiendo el pecado del pueblo y necesita que ellos lo revisen. Por eso dice, maldeciré sus bendiciones. Convierte la bendición que ellos iban a recibir en maldiciones. Y es interesante porque el texto, si uno entra en una exégesis minuciosa, no le está diciendo, a ustedes los maldeciré, serán malditos. Son su pueblo, Él los ama. Él dice, maldeciré sus bendiciones. Convertiré todo aquello que para ustedes era una fuente de bendición en una fuente de aflicción. Los va a maldecir las bendiciones que Él había preparado. Y aquellas bendiciones que debían disfrutar se han vuelto pesadas, malditas para ellos. Dios no está maldiciendo simplemente al pueblo, sino aquello que Dios iba a darle para su bendición. Y su finalidad, su único propósito es el de restaurarlos. Es el de hacerle ver su pecado, el que ellos puedan enderezarse de su camino. Por eso Dios está interceptando con tanta fuerza. Y es por eso que Él habla y advierte de que además ha de venir un juicio terrible para aquellos que no revierten esta conducta. Dice el versículo 3. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fieras, y serán llevados con él. Miren lo fuerte de ese versículo, es un versículo hasta feo de leer. Dios le está diciendo, los voy a ensuciar con el estiércol de sus animales en la cara. ¿Por qué Dios usa un lenguaje tan fuerte, tan grotesco para comunicar su mensaje? Y obviamente hay toda una implicancia teológica en lo que Dios está diciéndole al pueblo. Y aunque suena bastante horrible, lo que significa es que por un lado, Él iba a privarlos de descendencia. No les iba a dejar tener descendencia para que no siguiera multiplicándose su pecado. Iba a cortarles, porque al fin de cuentas, el fruto de vientre, los hijos, son un regalo de la gracia de Dios. Él iba a privarlos de esto. Y eso es en parte lo que está diciéndoles que va a hacer. Y por otro lado, lo que les está diciendo con esto de que va a ensuciarlos con el estiércol de los animales y serán echados con ellos, es que los va a volver impuros
para la administración del templo. Los va a contaminar, los va a volver impuros para hacer lo que están haciendo y debían ser llevados y tratados como aquello que es desperdicio de los sacrificios que el pueblo llevaba. Y tengo que usar este lenguaje tan feo porque es lo que Dios está usando para que podamos entender a la hora de leer nosotros nuestra Biblia qué es lo que Dios está diciendo con esto. Serán echados con el excremento de los animales. Básicamente, cuando ellos tenían que ofrecer los sacrificios a Dios en los momentos que el pueblo los traía, imagínense que son animales. Si han estado alguna vez en una granja, en un establo, en un zoológico, saben que obviamente tener animales por todos lados es tener problemas de suciedad. Entonces los animales eran traídos al templo y en determinados momentos son sacrificados en el altar, pero mientras tanto van dejando suciedad en el camino. Alguien debía limpiarlo, igual que cuando ellos eran sacrificados y la sangre y demás necesitaba ser limpiado, y todo ese elemento que eran sacados afuera de la suciedad de los animales eran quemados fuera del templo, fuera del campamento, porque eran inmundos. Y Dios les está diciendo, ustedes serán tratados así, porque han menospreciado mi nombre, porque menosprecian la tarea que les ha sido encomendada. Serán tratados como ese elemento que debe ser quitado del templo y tratado como algo impuro fuera del campamento y que debe ser quemado. Es una advertencia severa que claramente ellos podían entender muy bien. Sabían perfectamente bien qué significaba para un sacerdote estar manchado de esto. Si ustedes recuerdan cuando leemos en el Nuevo Testamento, si tocaban a un muerto eran impuros por tantos días. No podían hacer nada, ellos eran impuros todo el tiempo. Cualquier cosa que los ensuciara. Imagínense esta escena. Ensuciados de excrementos de animales, tratados como tal. Así Dios está comparando la conducta de estos hombres para cómo ellos ministran a Dios. Pero Dios está advirtiéndoles que si ellos no desisten de esta conducta, además de lo que ya están experimentando como parte de este juicio, Dios tendría una disciplina severa para con ellos. Mire cómo dice el versículo 4. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Porque la disciplina que Dios está aplicando con ellos no es simplemente un castigo, es un medio de gracia, de la gracia de Dios para preservar su nación, para preservar a su pueblo. La disciplina es un medio de gracia. Dios afirma que la razón de esta disciplina tan terrible que Él va a aplicar sobre estos sacerdotes es para que continúe el pacto con Leví. La disciplina es para restaurar, para purificar el sacerdocio. Y hermanos, siempre ha sido y es la finalidad de la disciplina de parte de Dios, la restauración. Cuando Dios disciplina a su pueblo, lo hace para restaurarlo, para salvarlo. Este pacto que se nos menciona con Leví, no tenemos tiempo de entrar, pero es un tema muy interesante de entender cómo funcionó. Vamos a ver un par de versículos más adelante cómo Dios menciona de este pacto. Pero la idea es que Dios va a preservar, por eso necesita disciplinarlos. Por eso necesita hacerles ver lo serio de lo que está siendo comprometido, la gravedad de lo que está en juego, porque en la medida que el pueblo se desvía, se pierde. Y si Dios no hace algo, el pueblo se va a desviar. La disciplina es para restaurar y purificar el sacerdocio. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8, un texto que conocemos, pero que de alguna manera trae a nuestra propia vida cómo Dios opera su disciplina. Porque el Señor, dice ese texto, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios lo trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Dios al que ama disciplina, es para su corrección que sufren. Y es la misma idea, volviendo a los niños, ¿por qué vos disciplinarías a tu hijo en un berrinche así? Porque no está bien lo que está haciendo, no es bueno para él. No puede seguir adelante con esa actitud. Yo siempre doy este ejemplo, inclusive cuando hablo con mis hijos. Uno como padre ve que su hijo en un andador va con un clavo y lo quiere meter al enchufe y le dice, no, nene, no lo toque. Y empieza con un berrinche y quiere otra vez y quiere otra vez. Necesitas darle un chino en la mano y sacarle el clavo, porque vos como padre sabes que si metes el enchufe al clavo, él se muere. Ahora el niño en su inocencia solo ve un padre malo que no lo deja hacer lo que él quiere meter el clavo al enchufe.
y vos sos un padre violento, que le das un chirlo, que no te importa sus intereses. Pero vos sos un padre que lo ama, que no querés que él sufra y se muera. Entonces, ¿qué tan disciplinadamente malo es el chirlo? Es amor puro. Puro amor. Expresado, en este caso, como una disciplina necesaria para la corrección y la salud de ellos. Dios los va a disciplinar porque Él quiere que el pacto que Él estableció con Leví permanezca. Él no quiere que el pueblo sea despreciado completamente. Y hermanos, esto muchas veces en el Antiguo Testamento lo hemos visto y no tenemos tiempo de entrar, pero recuerden cuando Moisés baja del monte con las tablas. ¿Qué está ocurriendo en el pueblo? El pueblo peca deliberadamente, terriblemente, groseramente, y Dios lo está viendo antes que Moisés. Moisés se enoja, tira las tablas. Basta, Señor, me cansé. Destruirlos. Y Dios dice, ¿sabes qué, Moisés? Vamos, te voy a poner delante de otra nación. Hasta que Moisés recapacita. Luego de eso viene este pacto con Leví, es interesante, ya vamos a meternos ahí, pero si Dios no hace algo con ese pueblo, el pueblo debe ser desechado. Necesita intervenir. Y su disciplina, por dura y violenta que nos parezca, es amor de parte de Dios. La disciplina de Dios no es una expresión de su odio, sino una expresión de su amor por los suyos. Y de la misma manera que yo puedo mirar a ese niño en el supermercado haciendo un berrinche y decir, bueno, allá su padre, no es mi problema, ¿cierto? Dios te dice, si Dios no te está disciplinando cuando pecas, preocúpate, porque sos un ilegítimo. Porque a sus hijos Él los cuida. Y si lo que necesitas para cuidarte es disciplinarte, recibilo con gozo. Porque Él te ama. Si no, es porque no sos un hijo legítimo. Ahora, había una función que sus mensajeros tenían muy clara de parte de Dios. Debían ser mensajeros fieles. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Mi pacto con Leví era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor delante de mí. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Esta era la acción de Leví que tenía como el sacerdocio real para Dios. Yo hice un pacto de vida y paz con ellos y ellos me reverenciaron, anduvieron en obediencia y apartaron a muchos de la iniquidad. Así debía este grupo de sacerdotes seguir su camino, mirando ese pacto, mirando la conducta que había tenido Leví de celo por el nombre del Señor. Un mensajero fiel debe responder, debe representar el mensaje de aquel que lo envía de parte de Dios. La razón de su desobediencia fue la falta del pacto. El linaje sacerdotal de Leví debía guardar la santidad de Dios y por su celo por Dios lo preservó. Es interesante porque Dios dice, yo les di un pacto de vida y paz. Y cuando uno mira ese pacto con Leví en el Antiguo Testamento, Moisés, después de ver el tremendo pecado del pueblo, dice, bueno, ¿quién está con el Dios vivo? Venga conmigo. Y vinieron los hijos de Leví con él. Y ellos, por celo al amor, al nombre de Dios, asesinaron a 3.000 personas del campamento. Muerte. Y Dios dice, mi pacto era de vida y paz. ¿Cómo podemos unir estas dos cosas? Los descendientes de Leví que respondieron a Moisés mataron a 3.000 personas. Pero luego Dios dice, porque Leví tuvo celo por mi nombre, yo perdonaré a Israel. Es mucho para mí. Pero Dios está diciendo, el celo que ha mostrado Leví por mí, renueva mi pacto, mi compromiso con el pueblo. Porque no tuvo temor de hacer juicio contra los enemigos y los que blasfemaban en el nombre de Dios. Tuvo celo por el nombre del Señor, un celo sin límite. Eso es lo que viene confrontando Dios desde el capítulo 1. Celo por Él. ¿Por quién es Él? Por eso le dice, den de corazón honra mi nombre. Amor por Él, celo por Él. La parte del pueblo era obedecer, servir con amor y compasión a Dios. Y Dios le daría vida y paz.
Ese era el pacto, ese era el compromiso. Y Dios declara que por mucho tiempo Leví anduvo así, en obediencia, guiando a las personas a Él, con celo por el nombre del Señor. No era simplemente ofrecer el sacrificio, era entender el sacrificio, era hacerlo con honor y honra para Dios. Y así se supone que esta gente debía enseñar la verdad y moldeársela al pueblo, amando a Dios. Entonces, cuando uno venía con un sacrificio impuro, ellos debían explicar y enseñar por qué Dios no aceptaba esto y mucho menos ofrecerlo. Un comentarista dice, hablando de Leví, tuvieron una seriedad santa y un profundo respeto hacia las cosas concernientes al Señor. No era su objetivo principal que todos en la congregación pudieran pasarlo bien. Sabían que estaban tratando con un asunto de relevancia eterna. Cuidaban mucho su comportamiento, viviendo siempre ante los ojos del Dios Santo, el Señor de los ejércitos. Qué distinto que era todo aquello de la actitud de estos sacerdotes. Hombres que cada vez que se acercaban a ministrar al Señor lo hacían con devoción, con amor, con reverencia, entendiendo que Él es un gran rey. Sus corazones estaban alineados con Dios. Qué distinto que estos sacerdotes, dice. Dice el versículo 7, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Dios describe acá cuál era la función que Él esperaba de sus sacerdotes. Deben guardar sabiduría en su boca. Sabiduría es la palabra de Dios. Eso debían hacer. Pero no solo eso, la gente debía ir a ellos para buscar sabiduría. Acudir ahí en busca de respuestas. Ese es el propósito de todo mensajero del Señor. Hablar sabiduría, hablar la palabra del Señor. No su propia opinión, no su propio parecer, no acomodar las palabras del Señor según el auditorio o a quien le guste o no le guste lo que Él va a tener que decir. El mensajero es Dios, no nosotros. Él tiene el mensaje, perdón. Nosotros comunicamos, somos mensajeros, pero el mensaje es Dios, es de Dios. Él es el que tiene algo que decir. Y si vamos a ser mensajeros fieles, debemos comunicarlo con fidelidad. Y a Él debían acudir las personas para buscar instrucción, lo necesario para vivir y conocer a Dios, para caminar en integridad delante de Él. Ese era el propósito de los sacerdotes, de los mensajeros. Hablar la sabiduría de Dios al pueblo y que el pueblo fuera a ellos para conocer a su Dios, para aprender de su Dios, para adorarlo correctamente. Porque ellos son mensajeros del Señor de los ejércitos. Por eso debemos anunciar todo el consejo de Dios, no solo lo que nos gusta más, no solo lo que es fácil de decir, no solo adecuarlo porque, bueno, no sé si yo le voy con algo tan fuerte, no le va a gustar. Es Dios el que está diciendo algo, no nosotros. Porque Él es Dios hablando a través de nosotros. Cuando proclamamos el mensaje de Dios, es Dios hablando. Él es el que tiene algo que decir. Y si yo estoy diciendo en esta mañana estos versículos, es porque es Dios el que tiene esto que decir. Es mucho más lindo elegir versículos más lindos que hablan de cómo Dios nos ha perdonado y cómo no importa nuestro pecado. Pero acá está diciéndonos Dios que debemos tener atención y tenérselo por Él. Y que Él va a tener un juicio severo sobre esta gente porque no lo ha hecho de corazón. Es Dios hablando. Este mismo comentarista dice, no estaban ahí solo para decir cosas que alegraran a la gente o que estuvieran de moda. No se les podía sobornar para que dijeran lo que la gente quería escuchar. Estaban resueltos a dar siempre principios sanos, juicios correctos y una orientación adecuada. Ese es un siervo de Dios, un mensajero fiel. No tiene nada que ver con lo que el auditorio quiera oír. Tiene que ver con el mensaje que Dios quiere anunciar. Y esto ha sido motivo de conflicto a lo largo de la iglesia por tanto tiempo. Porque cuando proclamamos el Evangelio, es el mensaje de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? De la condena eterna que pesa sobre los pecadores, porque Dios ha juzgado al mundo y lo ha hallado culpable y lo ha condenado a muerte eterna. Esa es una realidad. El Evangelio es la provisión de Dios para librarnos de su ira. Un mensaje no se separa del otro. Ese es el mensaje de Dios.
Uy, pero es tan violento en estos tiempos hablar de juicio. Es Dios el que está diciéndolo, no nosotros. Entonces Dios dice que va a haber consecuencias serias a su infidelidad. Mire el versículo 8. Dice, pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han desviado de su tarea, no han cumplido su misión. Han hecho desviar a muchos. O sea, Dios les está pasando factura de la gente que cae por culpa de que estos hombres hicieron mal su trabajo. Hermano, no es inocuo, no es nada que nosotros no seamos fieles a la hora de compartir el Evangelio o el mensaje del Señor. No es lo mismo. Dios es celoso sobre su nombre, sobre quién es Él, sobre el mensaje que quiere dar. No le da igual a Dios cómo lo tratamos. Y es un mensaje serio, es un mensaje fuerte. Ellos estaban en pecado, sin enseñar la ley, y hacían tropezar al pueblo. De eso se trata. Y nosotros podemos mirar en nuestro tiempo tan fácilmente a eso. Tantas iglesias que proclaman ser cristianas y evangélicas y solo afinan el mensaje en función de la conveniencia de la iglesia, de los miembros. Evitan mensajes difíciles, duros, confrontadores, que puedan traer algún tipo de escollo a la relación. Dios no quiere eso de ninguna manera. Y hermanos, tengo que ser honesto, es imposible evitar en este momento aplicaciones para todos los que hoy tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, porque de alguna manera hay una responsabilidad específica a aquellos que comunicamos el mensaje de Dios, a aquellos que lo proclamamos, que lo compartimos. Somos responsables. Y quiero que entendamos algo. En cierto punto, tal vez aquí en la iglesia, los pastores o líderes tenemos una responsabilidad especial. Pero también es una responsabilidad que nos cabe a todos. Y quiero hacerte esta pregunta. En tu trabajo, cuando una persona de tu trabajo que no es creyente quiere conocer algo de Dios, ¿a quién mira? ¿Al pastor de la iglesia o a vos? ¿Quién va a ser responsable del nombre de Dios ahí? Cuando estás en la facultad y un compañero se acerca y vos sos cristiano, ¿a quién va a mirar para ver cómo Dios es? ¿Al pastor de la iglesia o a vos? Porque en el fondo cada uno de nosotros somos mensajeros de Dios. Llevamos y proclamamos y defendemos su nombre en el mundo donde nos movemos. Pero Dios nos advierte del celo que Él tiene por esto. Y hasta el punto es su celo. Hasta el punto es la responsabilidad tan grande que nos cabe y debemos entenderla porque este mensaje es una exhortación durísima. Voy a usar dos textos que conocemos mucho. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Dios no le da igual a aquellos que enseñan su palabra. Hay mayor responsabilidad. Tiene celo por eso. Pero mire cómo lo expresa Jesús, para que entendamos de primera mano cómo el Señor en su corazón valora esto. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Vos crees que el Dios del Antiguo Testamento es malo y ahora el Nuevo Pacto? Mira cómo Jesús lo dice. Si por culpa tuya, como han hecho estos sacerdotes en el versículo 8, ustedes han hecho pecar a mi pueblo. Si aquel que tiene que ministrar al pueblo de Dios hace pecar al pueblo de Dios porque no ha sido fiel, mejor le sería atarse una piedra de molino en el cuello, tirarse a lo profundo del mar. No es simplemente, ojalá muriera. Ustedes imagínense ese momento de arrojarse por un barco e ir cayendo a lo profundo, todavía vivos y despiertos, y empezar a sentir la falta de aire y la presión del agua y que vas cayendo y no podés salir. No es solamente muerte, es una angustia muy profunda. Pero mejor les sería hacer eso. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que está diciendo Jesús de alguna forma. Hay un problema serio en no tener fidelidad a la hora de compartir el mensaje. Hay consecuencias inevitables. Y miren en el versículo 9 cómo termina este texto. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos
y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Yo los he hecho despreciables ante el pueblo. Aquellos que tenían el honor de representar a Dios delante del pueblo, yo los he hecho despreciables delante del pueblo. Los convertiré en gente despreciable. Porque no han guardado mi nombre y porque hacen acepción de personas al tratamiento de la ley. Porque hay parcialidad en sus corazones. Porque un mensajero no puede editar el mensaje de Dios. Debe comunicarlo fielmente y ya. Es Dios hablando. Mi fidelidad es puesta a prueba no en lo que Dios dijo, sino en cómo yo lo comunico. Y nada más. Y ahí nos damos cuenta que lo necesario es un mensajero perfecto. Dios demanda perfección de sus mensajeros, porque su mensaje es de vital importancia. Su mensaje es vida. Por eso los mensajeros deben ser fieles al transmitir su mensaje. Entonces, por un lado, esta reflexión nos lleva a animar a entender que debemos ser fieles y diligentes como mensajeros de Dios. Es nuestra responsabilidad. Debemos ser fieles. Pero por otro lado, ¿quién puede ser un verdadero mensajero fiel? ¿Quién puede realmente ser hallado fiel en esta tarea tan preciosa de compartir este mensaje de Dios? Lo que queda expuesto en este pasaje es la infidelidad del sacerdocio humano, la incapacidad que los hombres tenían para ser fieles sacerdotes de Dios. Era imposible. Los sacerdotes fallaron en glorificar a Dios, fallaron en enseñar la verdad, fallaron en guiar al pueblo. Y este fracaso apunta a la necesidad de un sacerdocio perfecto, que sea completamente fiel y que sea sin pecado. Dios está exponiendo esta debilidad para anunciar lo que Él tiene que hacer. Y para que entendamos a dónde va Dios con esto, mira el mismo libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1. Mire cómo el Señor lo dice. Yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Yo envío mi mensajero. Y en parte esto referencia a Juan anunciando la venida del Señor. Pero él sigue diciendo más adelante, y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen. Ya viene. Ya viene ese mensajero perfecto, el mensajero fiel, ese sumo sacerdote que va a guiar el pueblo a Dios, el que los complace a ustedes de verdad. Aquel que no puede fracasar como estos sacerdotes, que no puede hacer al pueblo tropezar. El sacerdocio perfecto es lo que Dios está anunciando que viene. Pero nos acaba de mostrar por qué era necesario. ¿Por qué era necesario que venga? Por la infidelidad del hombre a la hora de compartir su mensaje. Ese mensaje que es vida. El mensajero del pacto que llega a su templo a proclamar el mensaje perfectamente es Jesucristo. Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto de Dios. Jesús es el cumplimiento del sacerdocio perfecto, donde los sacerdotes fallaron en dar gloria a Dios. Jesús glorificó al Padre en todo lo que Él hizo. Él es el sacerdote perfecto. Jesús es el mediador fiel. A diferencia de los sacerdotes que debieron al pueblo, Jesús guía a los suyos, es el Padre con verdad y justicia. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo los guío hacia Él perfectamente. Este era el sacerdocio perfecto que debía modelar, que debía tener el pueblo. Él es la representación del pacto de vida y paz cumplido. Ese pacto que hizo con Leví, expresado perfectamente. Este pacto encuentra su cumplimiento pleno y perfecto en el nuevo pacto establecido por Jesús, quien trae vida eterna y paz con Dios. Mire cómo lo dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él es el pacto de vida y paz para nosotros. Porque cuando éramos imperfectos para ministrar a Dios, para compartir su mensaje plenamente, Jesucristo lo encarnó y lo hizo perfecto para nosotros. Solo Jesús es el mensajero perfecto para proclamar el pacto del Señor, que tiene el celo por el nombre del Señor, que acusa sin acepción de persona, ya sean reyes, sean fariseos. Él es nuestro modelo. Hoy, como aquellos que tenemos la responsabilidad de proclamar su mensaje, este es el modelo que Dios nos ha dado, Jesucristo como el mensajero perfecto de Dios. No solo Él fue el sacerdocio perfecto para nosotros, sino que hoy es un modelo para que caminemos detrás de Él. Porque el mensajero del Señor debe juzgar sin acepción de personas, y hasta los paganos dijeron de Él, Maestro, sabemos que enseñas rectamente y no haces acepción de personas en Lucas 20.
El mensajero del Señor debe hablar la palabra de Dios. Y Juan 12:4 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y he de hablar. Él hablaba la palabra de Dios. El mensajero del Señor debe salvar al pueblo de Dios por medio de el sacrificio e intercesión. Y Jesús salva perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque Él vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sacerdocio perfecto. El mensajero del Señor trae paz y vida al pueblo. Y dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es la vida y paz para el pueblo. El mensajero del Señor debe temer a Dios. Y Él fue oído a causa de su temor reverente. El mensajero del Señor debe obedecer perfectamente a Dios. Y Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El mensajero del Señor debe apartar al pueblo de Dios de su iniquidad. Y dice el texto, y vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. El mensajero del Señor debe ofrecer sacrificios perfectos. Y Cristo se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el mensajero perfecto del Señor. Y este pasaje nos desafía a entender lo importante que es para Dios su mensaje y el celo que Él demanda de sus mensajeros. ¿Y cómo los disciplina por no cumplirlo? Porque el mensaje del Señor es un mensaje de vida. Y a la vez nos ayuda a entender lo precioso del mensaje que tenemos que anunciar. Tan precioso y de tanto valor que solamente Jesús en la cruz pudo comunicarlo. El inmenso amor de Dios al dar a su Hijo unigénito en la cruz para salvarnos de la condenación. El precioso mensaje que Dios tiene que anunciar es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos. Y es un mensaje tan sublime que Cristo vino al mundo para morir. Porque esa era la única forma de comunicar ese amor perfecto, ese mensaje sublime. Este es el precioso mensaje de Dios que hoy está en nuestras manos y que tenemos la responsabilidad de proclamarlo, de llevarlo al mundo con fidelidad. Todos nosotros somos mensajeros en estos días del Dios Santo. Debemos vivir con celo para el nombre del Señor. Debemos descansar en el sacerdocio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entender su modelo y lo precioso del mensaje que tenemos que proclamar. El celo que Dios demanda de que ese mensaje sea anunciado con fidelidad. Que el Señor nos desafíe con este texto, con este pasaje que vimos esta mañana, a reflexionar cuando compartimos su palabra, cuando caminamos en el mundo, que hagamos esto de corazón. Por celo, con celo por su nombre, que seamos fieles a la hora de compartir el Evangelio y que descansemos y reposemos en el modelo y el sacerdocio perfecto de Jesucristo, que vino a cumplir todo aquello que nosotros no éramos capaces de cumplir. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este texto y reconocemos, Señor, que es un texto fuerte y desafiante, Señor, pero a la vez lo vemos y sabemos que es juicio de tu nombre, juicio de tu parte a estas personas que tenían la responsabilidad de proclamar y poner en alto tu nombre, Señor. Cuidarlo, enseñarlo. Y hoy entendemos que hay una responsabilidad igual en nuestras vidas a la hora de proclamar tu mensaje, Señor. Queremos rogarte ser hallados fieles delante de ti, Señor. Y sabemos porque como hombres naturales no somos capaces de caminar en integridad delante de ti. Y es por la obra de tu Espíritu, Señor, que tú nos haces aptos. Queremos rogarte, Señor, que cuando el temor nos inunde a la hora de compartir tu palabra, el celo por tu nombre sea mayor, Señor, y que podamos caminar delante de ti con fidelidad. Padre, confesamos nuestro pecado, nuestra incapacidad, Señor, y nos gozamos en Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que vino a ofrecer un sacrificio puro y perfecto delante de ti, para redimirnos, rescatarnos y salvarnos. Por medio de Él, te damos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.